Hola, soy Nikola Jovanovic, tengo 64 años, y lo que voy a contarles hoy es la historia de cómo mi propio hijo Stefan quemó todas mis fotos de guerra para hacer espacio en el álbum familiar para las fotografías de sus suegros, destruyendo 30 años de historia militar y recuerdos de compañeros caídos en misiones de paz internacionales. 3 días después de esa profanación, Stefan me llamó llorando. «Papá, detén esto, por favor». Pero yo ya había transferido mi legado de $200 millones a Marko Petrovich, el joven veterano que encontró las cenizas de mis fotografías y me demostró que entendía el valor sagrado de lo que Stefan había quemado como basura. Pero antes de explicarles cómo unas fotografías quemadas se convirtieron en la decisión que cambió para siempre quién heredaría el imperio de seguridad más grande de la región, déjenme contarles toda la historia desde el principio, porque lo que Stefan hizo con mis fotos no fue un acto impulsivo de reorganización doméstica, sino la culminación de 5 años de demostrarme que mi servicio militar era una vergüenza que él quería borrar de la historia familiar. Yo llegué a este país desde Serbia hace 30 años, después de servir durante 8 años en las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. Mi servicio me había llevado a misiones en Somalia, Bosnia, Kosovo y República Democrática del Congo, lugares donde vi la humanidad en sus mejores y peores momentos. Vine con mi esposa Milika y nuestro hijo Stefan, que entonces tenía 5 años, buscando una vida más tranquila después de años de conflicto. Durante mi servicio militar, había desarrollado experiencia especializada en logística de seguridad, transporte de personal en zonas de conflicto y coordinación de operaciones de protección civil. Estas habilidades eran muy valoradas en el sector privado, especialmente para empresas que operaban en regiones inestables o que manejaban materiales sensibles. Los primeros años en el nuevo país fueron de transición gradual. Trabajé inicialmente como consultor de seguridad para empresas que tenían operaciones internacionales, ayudándolas a establecer protocolos de seguridad para sus empleados en zonas de riesgo. Mi experiencia militar me daba credibilidad que otros consultores civiles no tenían. Stefan se adaptó rápidamente al idioma y a la cultura del país. Era un niño inteligente que mostraba talento especial para las matemáticas y las ciencias, pero desde pequeño mostró una actitud ambivalente hacia mi pasado militar. Cuando sus compañeros de clase preguntaban sobre mi trabajo, él prefería decir que yo era consultor de empresas en lugar de explicar mi experiencia militar. Después de 5 años trabajando como consultor independiente, fundé mi primera empresa formal de servicios de seguridad en 1998. Era una época de creciente demanda para este tipo de servicios, especialmente después de varios incidentes de terrorismo internacional que habían hecho que las empresas tomaran más en serio sus protocolos de seguridad. Sin embargo, debido a la naturaleza sensible de muchos de mis contratos, especialmente aquellos relacionados con agencias gubernamentales y organizaciones internacionales, tuve que estructurar mi empresa a través de múltiples entidades legales. Muchos de mis clientes requerían absoluta confidencialidad y algunos contratos estaban clasificados bajo secretos comerciales o de Estado. Esto significaba que ni siquiera mi familia conocía el alcance real de mis operaciones empresariales. Stefan sabía que yo tenía una empresa de seguridad, pero no sabía que había crecido hasta incluir transporte blindado, consultoría militar para gobiernos aliados y servicios de protección para diplomáticos y ejecutivos de alto perfil. Durante sus años de secundaria, Stefan desarrolló un interés profundo por el mundo empresarial corporativo tradicional. Le fascinaban las finanzas, el marketing y la gestión de empresas normales que no involucraran aspectos militares o de seguridad. Cuando le preguntaba sobre mis experiencias en misiones de paz, él cambiaba de tema o me decía que prefería enfocarse en el futuro, no en el pasado. Para cuando Stefan se graduó de la secundaria, mi empresa había crecido enormemente. Teníamos contratos con 3 agencias gubernamentales,
Proporcionábamos servicios de transporte blindado para 8 bancos regionales y manejábamos seguridad personal para más de 20 ejecutivos de alto perfil. Pero mantenía toda esta información confidencial, incluso con mi familia. Stefan decidió estudiar administración de empresas en la universidad, con especialización en finanzas corporativas. Durante sus años universitarios, expresó repetidamente que quería trabajar en empresas normales, como bancos de inversión o firmas de consultoría, no en industrias relacionadas con conflictos como la empresa familiar. Durante esos años universitarios, contraté a Marko Petrovich, un joven veterano de fuerzas especiales que había sido herido durante una misión de paz en Afganistán. Marko tenía 22 años. Había perdido la audición parcial de su oído izquierdo debido a una explosión y estaba luchando para adaptarse a la vida civil después de su herida de combate. Cuando Marko aplicó para trabajar en mi empresa, inmediatamente reconocí en él la misma dedicación y profesionalismo que había visto en los mejores soldados durante mi servicio. Pero más importante, Marko trataba mi experiencia militar con el respeto y la admiración que Stefan nunca había mostrado. Marko se fascinaba con mis historias de misiones de paz. Me hacía preguntas detalladas sobre las técnicas de logística que habíamos usado en Somalia, sobre los protocolos de seguridad que habíamos desarrollado en Bosnia, sobre las lecciones que había aprendido coordinando evacuaciones civiles en Kosovo. Para Marko, estas experiencias no eran cosas del pasado, eran conocimiento valioso que podía aplicar en su trabajo actual. Contraté a Marko como especialista en seguridad táctica, pero rápidamente demostró habilidades administrativas excepcionales. En 3 años, lo promocioné a jefe de operaciones de seguridad y después a gerente regional de todas nuestras operaciones de transporte blindado. Stefan, que para entonces ya había terminado la universidad, veía estas promociones con resentimiento. Stefan se unió oficialmente a la empresa después de graduarse, trabajando en el departamento financiero. Durante los primeros años trabajamos bien juntos, pero noté que él siempre trataba de minimizar los aspectos militares de nuestros servicios. En presentaciones con clientes, Stefan enfatizaba nuestras soluciones empresariales modernas y evitaba mencionar la experiencia militar que era fundamental para nuestra credibilidad. Marko, por el contrario, entendía que nuestra experiencia militar era nuestro diferenciador competitivo principal. Cuando hablaba con clientes potenciales, explicaba claramente cómo las técnicas que habíamos aprendido en misiones de paz se traducían en protocolos de seguridad superiores para aplicaciones civiles. La tensión entre Stefan y Marko se volvió evidente durante reuniones de personal. Stefan veía a Marko como solo un soldado que estaba sobrepasando sus límites al tomar decisiones administrativas importantes. Marko se frustraba al ver que Stefan trataba nuestro legado militar como algo vergonzoso que había que ocultar. A los 4 años de trabajar conmigo, Stefan conoció a Ana Stojanovic, una chica serbia también, pero de una familia con valores muy diferentes a los nuestros. Los padres de Ana, Milan y Jovana Stojanovic, habían llegado al país 5 años antes que nosotros y tenían un negocio próspero de consultoría en recursos humanos. Pero lo más importante era que eran pacifistas convencidos que veían cualquier actividad militar como moralmente cuestionable. Desde el primer día que conocí a Milan, sentí su desaprobación hacia mi pasado militar. Cuando le dije que había servido en misiones de paz de la ONU, me miró como si fuera un mercenario o alguien que se beneficiaba del conflicto. Durante esa primera cena, Milan habló constantemente sobre la importancia de resolver conflictos a través del diálogo, como si mis 8 años protegiendo civiles en zonas de guerra fueran moralmente inferiores a su trabajo en recursos humanos. Jovana era aún más directa en su desaprobación. Me dijo: Nicola, entiendo que tuviste que hacer lo que hiciste en el pasado, pero es importante que Stefan pueda construir su futuro sin estar asociado con ese tipo de actividades.
Me estaba diciendo abiertamente que mi servicio militar era una mancha en la reputación de Stefan. Pero Stefan estaba enamorado de Ana, y nosotros solo queríamos su felicidad. Cuando nos dijeron que se iban a casar, Milica y yo gastamos $40,000 en una boda elegante. Era dinero que habíamos estado ahorrando para expandir nuestros servicios de consultoría militar, pero queríamos que la familia de Ana viera que nosotros también sabíamos hacer las cosas con clase. Después de la boda, Stefan empezó a cambiar gradualmente su actitud hacia todo lo relacionado con mi experiencia militar. Los Stoyanovich le habían estado llenando la cabeza con ideas sobre cómo el futuro estaba en servicios corporativos pacíficos, no en industrias relacionadas con conflictos. La primera señal de este cambio fue cuando Stefan sugirió que removiéramos las fotografías de mis misiones militares que estaban colgadas en la oficina principal de nuestra empresa. Me dijo: «Papá, estas fotos pueden hacer que algunos clientes se sientan incómodos. Deberíamos proyectar una imagen más profesional». Le expliqué que esas fotografías eran parte fundamental de nuestra credibilidad. Mostraban que yo había estado en situaciones reales de alto riesgo, que había trabajado con fuerzas militares internacionales y que tenía experiencia práctica que nuestros competidores no podían igualar. Stefan me respondió: «Papá, los tiempos han cambiado. Los clientes modernos prefieren soluciones tecnológicas, no historias de guerra». Marco se opuso firmemente a remover las fotografías. Le dijo a Stefan: «Esas imágenes representan años de servicio honorable que dieron credibilidad a todo lo que hemos construido aquí. Quitarlas sería como negar nuestra propia historia». Stefan se molestó con Marco y me dijo privadamente que era inapropiado que un empleado criticara decisiones familiares. El conflicto se intensificó cuando Stefan empezó a sugerir cambios en nuestros materiales de marketing. Quería eliminar todas las referencias a mi experiencia en misiones de paz y en su lugar enfatizar nuestras soluciones tecnológicas innovadoras y nuestros procesos empresariales modernos. Básicamente, quería vender nuestros servicios como si fueran desarrollados por consultores civiles, no por veteranos militares. Marco me expresó su preocupación sobre esta dirección. Me dijo: «Don Nicola, si empezamos a ocultar nuestra experiencia militar, vamos a perder exactamente lo que nos hace únicos en el mercado. Nuestros clientes vienen a nosotros porque saben que entendemos seguridad real, no seguridad teórica». Hace 2 años mi querida Milica murió de un ataque al corazón. Durante sus últimos meses, cuando sabíamos que estaba enferma, Stefan vino a visitarla regularmente, pero siempre estaba distraído con llamadas de Milan sobre oportunidades de negocio que podrían llevarlo hacia industrias más respetables. Durante el funeral de Milica, algo me impactó profundamente. Vinieron más de 50 veteranos de diferentes países que habían servido conmigo en misiones de paz. Estos hombres habían viajado desde África, Europa y América para honrar la memoria de mi esposa, porque sabían lo que ella había sacrificado mientras yo estaba en misiones. Stefan se veía incómodo con la presencia de tantos militares en el funeral. Cuando varios de mis antiguos compañeros comenzaron a contar historias sobre misiones donde habíamos salvado vidas civiles, Stefan me pidió que mantuviera las ceremonias enfocadas en mamá, no en historias de guerra. Marco, por el contrario, se sentó con los veteranos y escuchó cada historia con respeto profundo. Al final del funeral, varios de mis antiguos compañeros me dijeron que Marco les recordaba a los mejores soldados jóvenes que habían conocido, respetuoso hacia la experiencia, pero también capaz de aportar perspectivas nuevas. Después del funeral, Stefan vino a hablar conmigo sobre el futuro de nuestra empresa y nuestra casa familiar. Me dijo: «Papá, creo que es momento de modernizar completamente nuestra imagen corporativa y también nuestra casa. Ana y yo hemos estado hablando sobre cómo podemos hacer que todo se sienta más contemporáneo». Le pregunté qué significaba específicamente
contemporáneo. Y Stefan me explicó que quería remover todos los elementos militares de nuestros espacios familiares y profesionales. Esto incluía las fotografías de mis misiones, los reconocimientos que había recibido por servicio en zonas de conflicto, y cualquier decoración que recordara mi pasado en fuerzas de paz. Stefan me presentó su plan como una modernización necesaria para proyectar la imagen correcta tanto en nuestra empresa como en nuestra vida familiar. Me dijo: «Papá, el mundo ha cambiado. Las personas exitosas ya no necesitan asociarse con ese tipo de historia». Durante los siguientes meses, Stefan empezó a implementar gradualmente estos cambios. Primero removió las fotografías militares de la oficina principal, reemplazándolas con imágenes genéricas de trabajo en equipo y tecnología moderna. Después sugirió cambios en nuestros materiales promocionales que eliminaban cualquier mención específica a misiones de paz. En nuestra casa, Stefan comenzó lo que él llamaba reorganización del espacio familiar. Gradualmente, las fotografías de mis misiones empezaron a desaparecer de la sala principal y fueron relegadas a mi estudio personal. Stefan me explicó que Ana se sentía incómoda con imágenes que mostraban soldados y equipos militares. Marco notó estos cambios y me expresó su preocupación. Me dijo: «Don Nicola, siento que estamos borrando la historia que nos hizo exitosos. Nuestros clientes más importantes vienen a nosotros específicamente porque respetan su experiencia militar. Si ocultamos esa experiencia, vamos a perder nuestra ventaja competitiva». La situación llegó al punto crítico hace una semana. Stefan había decidido reorganizar completamente el álbum familiar principal para incluir más fotografías de los Stoyanovich en eventos familiares importantes. Milan y Giovanna habían estado presionando para que sus contribuciones a la vida familiar moderna fueran más prominentemente reconocidas. Stefan me informó que necesitaba hacer espacio en el álbum familiar, removiendo fotografías menos relevantes para la familia actual. Cuando le pregunté qué fotografías consideraba menos relevantes, me dijo que las fotos de mis misiones militares ya no representaban los valores familiares que queremos proyectar. Le expliqué que esas fotografías no eran solo recuerdos personales, eran historia documental de misiones donde habíamos salvado vidas civiles, protegido refugiados y establecido corredores humanitarios. Algunas de esas imágenes mostraban a compañeros que habían muerto en servicio y eran la única evidencia visual que existía de su sacrificio. Stefan me respondió: «Papá, entiendo que esas fotografías tienen valor sentimental para ti, pero tenemos que pensar en la impresión que causamos en nuestras visitas. Ana y sus padres se sienten incómodos con imágenes de soldados y equipos militares en nuestros espacios familiares. Lo que pasó después va a perseguirme por el resto de mi vida». Stefan tomó todas mis fotografías de misiones militares, más de 200 imágenes que documentaban 8 años de servicio en 4 países diferentes, y las quemó en el patio trasero para hacer espacio definitivo en el álbum familiar para fotografías de los Stoyanovich. No me di cuenta de lo que había hecho hasta 3 días después, cuando Marco vino a mi casa para una reunión de trabajo. Marco notó las cenizas en el patio trasero y me preguntó qué había pasado. Cuando le expliqué que Stefan había quemado todas mis fotografías militares, Marco se quedó en silencio por un momento largo. Después, Marco me dijo algo que me impactó profundamente. «Don Nicola, esas fotografías no eran solo recuerdos personales, eran historia militar que debía ser preservada para futuras generaciones de soldados. Quemar esas imágenes es como quemar la evidencia de que usted y sus compañeros arriesgaron sus vidas por proteger civiles inocentes». En ese momento me di cuenta de que Stefan no había quemado solo fotografías. Había quemado 30 años de historia documentada, recuerdos de compañeros caídos, evidencia de misiones humanitarias exitosas y testimonio visual de todo lo que yo había contribuido a la paz internacional.
y lo había hecho para hacer espacio para fotografías de personas que consideraban mi servicio como moralmente cuestionable. Esa noche, reflexionando sobre lo que había pasado, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión que cambiaría el futuro de todo lo que había construido. Durante 15 años, había asumido que Stefan heredaría mi empresa porque era mi hijo biológico. Pero la destrucción de mis fotografías me demostró que el verdadero guardián de mi legado no era quien llevaba mi sangre, sino quien respetaba y valoraba lo que había sacrificado para construirlo. Al día siguiente, llamé a Dusan Milojevic, el abogado que había manejado todas las estructuras legales de mi empresa durante 20 años. Le dije: Dusan, necesito hacer cambios muy importantes en todos mis documentos de sucesión. Quiero reestructurar completamente la propiedad de mi empresa. Dusan llegó a mi oficina esa misma tarde con todos los documentos legales necesarios. Le expliqué que quería transferir el 75% de todas mis empresas de seguridad directamente a Marko Petrovich, manteniendo 25% para Stefan como miembro familiar. Dusan me advirtió que esto era una decisión muy drástica que tendría consecuencias familiares permanentes. Le expliqué toda la situación, cómo Stefan había estado sistemáticamente borrando mi historia militar, cómo había quemado fotografías irreemplazables de mis misiones, cómo Marko había demostrado durante años que entendía y valoraba el legado que Stefan quería destruir. Antes de contarles lo que pasó después, necesito pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón como espero, les pido que apoyen a este canal que me ha permitido venir aquí a contar mi historia. Esto es más común de lo que parece, y apoyando a este canal, ayudan a que más personas como yo puedan traer sus historias al mundo narradas por este precioso canal. Solo tienen que darle al botón negro de suscribirse si aún no lo han hecho. Le pedí a Dusan que estructurara la transferencia de manera que Marko recibiera control operacional inmediato del 75% de todas nuestras empresas de seguridad, transporte blindado, consultoría militar y sociedades de inversión relacionadas. El imperio que había construido valía aproximadamente $200 millones y Marko se convertiría en propietario mayoritario de 150 millones. La documentación legal era compleja porque tenía que consolidar todas las entidades que había creado durante años para mantener confidencialidad de contratos gubernamentales. Dusan trabajó durante 2 días preparando todos los contratos, escrituras y documentos de transferencia. El miércoles por la mañana firmé todos los documentos. En una sola sesión de firmas, Marko Petrovich se había convertido en el propietario mayoritario de un imperio de seguridad valuado en $200 millones. Stefan había pasado de ser heredero único a socio minoritario de la empresa que había asumido que sería completamente suya. Ese mismo día le dije a Marko sobre la transferencia. Su reacción inicial fue de shock y preocupación. Me dijo: Don Nicola, yo no quiero causar problemas familiares. Si esto va a crear conflictos con Stefan, prefiero no aceptar nada. Le expliqué que la decisión no era sobre crear problemas, sino sobre reconocer quién realmente entendía y valoraba lo que habíamos construido juntos. Le dije: Marko, durante 5 años, tú has demostrado que respetas la historia militar que hizo posible nuestro éxito. Stefan demostró que considera esa historia como algo vergonzoso que debe ser destruido. Marko aceptó la responsabilidad con la seriedad que yo esperaba. Me prometió que protegería y expandiría nuestro legado militar, que mantendría los valores de servicio y honor que habíamos establecido, y que usaría su nueva posición para crear más oportunidades de empleo para veteranos de guerra. El jueves por la mañana, Dusan se reunió con Stefan para informarle sobre los cambios en la estructura de propiedad. Stefan leyó los documentos con cara de incredulidad total. Inmediatamente llamó a mi teléfono, pero yo no contesté.
Durante las siguientes horas, me llamó 26 veces consecutivas. En los primeros mensajes, Stefan estaba furioso. «Papá, esto es increíble. ¿Cómo puedes darle mi herencia a Marco? ¿Cómo puedes quitarme el negocio familiar por unas fotografías viejas?» En los mensajes del medio, Stefan estaba suplicando. «Papá, sé que me porté mal quemando tus fotos, pero no puedes castigarme tan extremadamente por eso. Piensa en Ana. Piensa en todo lo que vamos a perder. Por favor, reconsideremos esto juntos». En el último mensaje, Stefan estaba llorando. «Papá, detén esto, por favor. Acepto que me equivoqué. Acepto que Marco es importante para ti. Pero no destruyas mi futuro por esto. Podemos encontrar una solución que funcione para todos». Pero los documentos ya estaban firmados, registrados y archivados en el juzgado. Stefan había perdido para siempre la oportunidad de controlar el imperio de seguridad que yo había construido, no por un capricho emocional, sino porque había demostrado que no valoraba los principios fundamentales que habían hecho posible nuestro éxito. Esa tarde, Stefan vino a mi casa completamente histérico. Me dijo: «Papá, ¿cómo puedes hacer esto? Soy tu hijo, soy tu sangre. No puedes darle todo a Marco solo porque él aprecia tus historias de guerra». Le respondí: «Stefan, durante 5 años tú me demostraste que mi servicio militar era una vergüenza que tenías que ocultar. Marco me demostró que mi servicio militar era un honor que debía ser respetado. El futuro de mi legado estará mejor protegido en manos de quien lo respeta». Stefan me preguntó específicamente qué había hecho tan terrible para merecer perder su herencia. Le expliqué: «Stefan, no perdiste tu herencia por quemar fotografías. La perdiste por 5 años de decisiones que demostraron que no valoras el fundamento de todo lo que construimos. Las fotografías fueron solo el momento final donde tus valores quedaron completamente claros». Le recordé todos los momentos durante los últimos años cuando había tratado de borrar mi historia militar de nuestros espacios profesionales y familiares. Cuando había tratado a Marco como empleado inferior a pesar de su dedicación excepcional. Cuando había permitido que los prejuicios de sus suegros influenciaran su actitud hacia mi servicio. Stefan me suplicó que le diera una segunda oportunidad para demostrar que había cambiado. Me dijo: «Papá, acepto que me equivoqué en mi actitud hacia tu pasado militar. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo valorar nuestro legado tanto como Marco». Le expliqué que algunas oportunidades no se pueden repetir. Le dije: «Stefan, la prueba de quién merece liderar este legado no era un examen que podías estudiar y volver a tomar. Era toda una vida de decisiones diarias sobre qué valores defender. Y Marco pasó esa prueba mientras tú la reprobaste consistentemente». Sin embargo, le aclaré que no lo estaba excluyendo completamente de la empresa. Como propietario del 25%, seguiría recibiendo dividendos significativos y tendría voz en decisiones importantes. Pero el control operacional y la responsabilidad de proteger nuestro legado militar estarían en manos de quien había demostrado merecerlos. Stefan trató de argumentar que Marco no tenía la educación formal necesaria para dirigir una empresa tan grande. Le respondí: «Stefan, Marco tiene algo más valioso que educación formal. Tiene respeto genuino por los valores que hicieron posible nuestro éxito y tiene experiencia militar real que nuestros clientes valoran más que cualquier título universitario». Los siguientes días fueron caóticos para Stefan y Ana. Los Stoyanovich estaban avergonzados al darse cuenta de que su influencia sobre Stefan había resultado en la pérdida de una herencia de $150 millones. Milan me llamó para tratar de mediar, pero le expliqué que su actitud hacia mi servicio militar había sido parte del problema, no parte de la solución. Ana estaba furiosa al descubrir que habían perdido control del imperio de seguridad que había asumido que sería suyo. Había basado todo su estilo de vida futuro en la expectativa de heredar una empresa próspera,
y de repente se enfrentaba a vivir con los dividendos del 25% de Stefan. Marco comenzó oficialmente sus nuevas responsabilidades como director ejecutivo de todas nuestras operaciones de seguridad. Su primera decisión fue restaurar todas las fotografías militares en nuestras oficinas y crear un memorial para veteranos caídos en el lobby principal de nuestro edificio corporativo. Stefan tuvo que aceptar trabajar bajo la supervisión de Marco, algo que inicialmente le costó mucho trabajo. Pero gradualmente empezó a ver que Marco estaba tomando decisiones que beneficiaban tanto a nuestros clientes como a la rentabilidad de la empresa. Sus prejuicios sobre las capacidades de Marco empezaron a desaparecer cuando vio los resultados positivos. Durante los siguientes meses, Stefan empezó a cambiar su actitud hacia nuestro legado militar. Sin la presión de sentirse el heredero automático, comenzó a trabajar más colaborativamente con Marco y a aprender aspectos de las operaciones que había ignorado durante años. Por primera vez, empezó a entender realmente la importancia y la complejidad de lo que habíamos construido. Marco demostró ser un líder excepcional. Expandió nuestros servicios para incluir programas de rehabilitación profesional para veteranos heridos, mejoró las condiciones de trabajo para todo nuestro personal de seguridad y estableció alianzas con organizaciones militares internacionales que trajeron nuevos contratos importantes. La empresa creció un 30% durante el primer año bajo el liderazgo de Marco. Los empleados estaban más motivados, los clientes estaban más satisfechos y los resultados financieros eran mejores que nunca. Stefan comenzó a entender que Marco no había recibido control de la empresa por favoritismo emocional, sino porque tenía las cualidades necesarias para hacerla prosperar. Después de un año trabajando bajo la nueva estructura, Stefan vino a hablar conmigo con una actitud completamente diferente. Me dijo: «Papá, al principio pensé que habías tomado una decisión emocional e injusta, pero ahora veo que Marco realmente era la mejor opción para liderar lo que construiste. Él entiende el honor militar de una manera que yo nunca entendí». Stefan me pidió perdón no solo por quemar mis fotografías, sino por años de no valorar adecuadamente el significado de mi servicio militar. Me dijo: «Papá, me di cuenta de que yo veía tu pasado militar como un obstáculo para nuestro éxito empresarial, pero Marco lo ve como el fundamento de nuestro éxito. Esa diferencia hace que él sea mucho mejor líder que yo». Le pregunté qué había aprendido específicamente de esta experiencia, y me respondió: «Aprendí que el honor no es opcional, es fundamental. También aprendí que destruir la historia de alguien es destruir su legado, y que cuando hice eso, perdí el derecho de continuar ese legado». Stefan me pidió la oportunidad de reconstruir nuestra relación personal, independientemente de la estructura empresarial. Me dijo: «Papá, sé que perdí el derecho de liderar tu legado, pero espero que pueda recuperar el derecho de ser tu hijo de una manera que honre lo que sacrificaste por nuestro país y nuestra familia». Durante los siguientes meses, Stefan empezó a demostrar con acciones que había cambiado sus valores. Comenzó a estudiar la historia de mis misiones de paz, preguntándome detalles sobre técnicas que habíamos usado y lecciones que había aprendido. Por primera vez en años, mostró interés genuino en entender lo que había experimentado durante mi servicio. También desarrolló una relación de respeto genuino con Marco. En lugar de resentimiento, Stefan comenzó a ver a Marco como el hermano mayor que había ganado su posición a través del mérito y la dedicación. Trabajaron juntos para expandir nuestros servicios de consultoría militar y mejorar nuestros protocolos de seguridad. Un día, Stefan me dijo algo que me conmovió profundamente. «Papá, al principio me dolía que hubieras elegido a Marco sobre mí, pero ahora entiendo que no elegiste a Marco sobre mí. Elegiste el honor sobre la conveniencia. Y esa fue la decisión correcta». Ana también cambió su actitud hacia mi pasado militar y hacia Marco. Inicialmente había estado resentida por la pérdida de estatus financiero,
pero gradualmente se dio cuenta de que Stefan estaba más feliz y más satisfecho trabajando en un ambiente donde sus contribuciones eran valoradas por mérito real, no por relación familiar. Los Stoyanovich tuvieron que enfrentar la realidad de que sus prejuicios contra mi servicio militar habían costado a su familia $150 millones. Milan me ofreció disculpas por haber influenciado a Stefan contra mi pasado militar, reconociendo que había estado equivocado al considerar mi servicio como moralmente cuestionable. Esta experiencia me enseñó que el verdadero legado no se transfiere automáticamente por sangre. Se gana a través de respeto demostrado hacia los valores que hicieron posible ese legado. Durante años había asumido que Stefan heredaría mi empresa porque era mi hijo biológico. Pero Marco me demostró que el verdadero heredero es quien honra y protege lo que has sacrificado para construir. También aprendí que algunas cosas son sagradas y no pueden ser reorganizadas por conveniencia social. Las fotografías que Stefan quemó documentaban momentos donde soldados habían arriesgado sus vidas para proteger civiles inocentes. Destruir esas imágenes no fue reorganización doméstica, fue profanación de historia militar. Hoy en día, soy un hombre de 64 años que ve su legado militar prosperar bajo el liderazgo de quien demostró entenderlo y valorarlo. Stefan aprendió que el honor no es opcional en las familias militares y que destruir la historia de tu padre puede costarte el derecho de escribir el futuro de tu familia. Marco se convirtió en el hijo que siempre había esperado tener. Alguien que respeta el sacrificio militar, que entiende el valor del servicio a otros y que estaba dispuesto a proteger las fotografías que documentaban 30 años de misiones de paz, mientras mi hijo biológico las quemaba como basura. La llamada donde Stefan me suplicaba, «Detén esto», llegó 3 días demasiado tarde. Mi legado ya tenía nuevo dueño, alguien que entendía que las fotografías militares no son decoración que se puede quemar para hacer espacio, sino historia sagrada que debe ser preservada para honrar a quienes sirvieron y murieron protegiendo la paz. Si llegaron hasta aquí, significa que esta historia realmente les tocó. Les pido que nos ayuden comentando su opinión sobre este tema, o si han vivido algo parecido, compártanlo. Su experiencia es muy valiosa para este canal y para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. También, si no se han suscrito aún, háganlo ahora. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Y si tienen algún consejo para mejorar el canal, déjenlo en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Las cenizas de mis fotografías militares fueron las más caras de la historia, porque le costaron a Stefan $150 millones y el derecho de liderar el legado que su padre había construido sirviendo la paz internacional. Pero esas cenizas también fueron las más valiosas, porque me demostraron quién realmente merecía heredar lo que había sacrificado tanto para crear.